Sí, señora. No escucha. No. ¿Aló? Ya lo estoy escribiendo por el interno a ver cuál era la pregunta. Digo que la tía al final. No, la pregunta era sobre que había dicho Carolina, es que preciso entré en mal momento, sobre que había dicho Carolina sobre el ajuste de la levotiroxina, que hoy lo hablábamos con Sarita. ¿Me escucharon? Sí, sí, Doc, sí te escucho. Pero el ajuste de que ya me regresó a esta tablita, que creo que es la que me estás preguntando. ¿Esta? No, lo que Eso, pasa es que hay eso. un artículo, claro, es que Pero sí, queríamos no, esperar hasta el final, pero Una sola. hay un artículo que dice que el hecho de que nosotros calculemos las dosis de levotiroxina con la edad y con el peso no es lo más adecuado y que se ha demostrado que tomando un cálculo con la TSH encuentras en el paciente y la altura del niño, haciendo ese cálculo, y con ese cálculo el resultado multiplicándolo por el peso, llegarías a un eutiroidismo más rápido. Pero no sé si quieras continuar y al final miramos ese artículo, ¿no te parece? Como quieran. O de una vez que es de hipotiroidismo, ¿no? Bueno, Porque bueno, en lo que yo encontré, pues estaba lo de 10 a 15, que era como la dosis tope, y de ahí pues lo íbamos evaluando según la edad del paciente. Ahí lo que tú dices es que lo hacen como referencia al índice de masa corporal. no, cogen la TSH actual del paciente y la Ajá, altura actual del paciente, hacen un sí. cálculo y con ese cálculo te da una dosis y con esa dosis lo multiplicas por el peso y, y se supone o pues demostraron que con eso hacen que lleguen más rápido a un eutiroidismo. Y pues demostraron, hicieron varias estrategias, una haciéndolo por la superficie corporal y la única que demostró fue la que es por peso, o sea, por peso, pero haciendo Mm, antes el cálculo con la TSH que tiene el paciente y la altura actual. Bueno, de lo que yo leí, de los que han hecho consulta con endocrino, pues me dicen que siempre se van como a la dosis tópica desde 15 y luego empiezan a ver según la respuesta del paciente, pues a titularle como tal la dosis. Que no tomaban, en algo lo leí, lo mencionaban, les pregunté y me decían que no lo tomaban porque habían pacientes pues que estaban asociados con talla baja y que la dosis podía ser como una dosis pues falseada, entonces no iba a ser como la correcta y por eso preferían irse con 15 o tomar la dosis general grande para que la mamá no se complicara lo que les decía con la división del medicamento y luego empezar a pues hacer los ajustes según la evolución del paciente. Pero no sé si los profes tienen algo diferente. Lo que nosotros habitualmente hacemos es que lo mismo, iniciamos a la dosis, yo inicio a 10 microgramos kilogramo de día y a las 4 a 6 semanas se toma la función tiroidea. Si veo que sigue eu, mejor dicho, con los valores normales, eutiroideo, gracias. Si veo que sigue con los valores normales, se mantiene la misma dosis. Si ya hay supresión de la TSH, entonces empieza a reajustar a la dosis de T4. Recuérdese que la levotiroxina es T4 y la T4 hace eh, retroalimentación negativa, un feedback negativo a TSH. Si yo tengo muchos niveles de T4, voy a suprimir el TSH. La idea es que quede eutiroideo. Entonces uno puede ir reajustando 25% de las dosis. Entonces, ya sea para arriba o para abajo. Sí, yo pues encontré como lo mismo, profe, no sé. Pues pensaría que ahí lo importante es la forma como lo quieras hacer, pero siempre pues vigilando que el paciente tenga respuesta y que clínicamente mejore y no se quede ni en la parte neurológica, ni en talla, ni nada, ¿no?
Exacto, o sea, el seguimiento no es solo el TSH, sino también en los otros aspectos, ¿listo? Ujú, El crecimiento, la capacidad cognitiva del niño y todo. sí, Sí, que creo. bueno. Entonces les decía que es importante que tengamos en cuenta que hay dos definiciones. El hipertiroidismo, pues que es como tal el aumento de las hormonas tiroideas, pues producidas por la glándula, y la tirotoxicosis, que va a ser el conjunto de signos y síntomas que se asocia a este aumento de esta síntesis. La causa, entonces, digamos que epidemiológicamente hablando, pues encontré que era muy, muy infrecuente, casi a veces en un 1% en pacientes que fueran neonatales y máximo hasta un 5% pues en niños que estuvieran más grandes. El 95% de los casos que se asocian es más por una enfermedad autoinmune hiperfuncional o enfermedad de Graves. Y hablaba de que la incidencia podía ser de 0,1 en 100.000 niños que fueran pues preescolares y escolares y hasta 3 en 100.000 en pacientes que fueran adolescentes con una aparición habitual de la enfermedad, más o menos de 10 a 15 años de edad, un 80% podía llegar a presentarla. La etiología, entonces, pues la dividí en dos, los que son con hiperfunción tiroidea y los que son sin hiperfunción tiroidea. Entonces, en los que son con hiperfunción tiroidea tenemos esta enfermedad tiroidea autoinmune, que es causada por la acción de anticuerpos de inmunoglobulina G, estimulantes como tal del receptor de TSH, que se va a llamar ay, se me fue el nombre, inmunoglobulinas estimulantes del tiroides, perdón. Y esas lo que van a hacer pues es provocar como tal un efecto estimulante sobre el folículo tiroideo y una sobreproducción de la liberación también de estas hormonas tiroideas de T3, de T4, que vayan unidas pues o vayan de la mano de una hipertrofia, hiperplasia de los folículos tiroideos con un contenido de material coloide escaso, que era lo que yo les mostraba al inicio de la fisiología, que hace parte pues de esos como canales que permiten que ahí se guarde o se almacene T3 y T4. No se han descrito, digamos que puntualmente un gen que esté pues responsable de la enfermedad, pero se cree que sí puedan haber interacciones tanto de factores endógenos como de noxas ambientales que puedan hacer y pues ocasionar la enfermedad. En cuanto a la clínica, entonces, pues tenemos que más va a estar asociado con una hiperestimulación adrenérgica o asociándolo a eso, porque generan nerviosismo, palpitaciones, hiperactividad, sudoración, pueden generar una pérdida de peso abrupta, diarrea, piel caliente, o sea, todo lo contrario a lo que está haciendo el hipotiroideo, que es lo que veíamos ahorita por una aceleración como tal del metabolismo. Y también tenemos la oftalmoplegia o oftalmopatía de Graves, que lo que va a ocasionarse es un edema como tal de los músculos extraoculares, el que vemos acá y acá, y esto va a ser pues por acción propia de los glucosaminoglucanos que van a ser producidos por los fibroblastos y que van a permitir pues que también haya una filtración tanto de macrófagos como de linfocitos que permitan que haya un aumento del tejido conectivo y del tejido adiposo propio de la órbita. Digamos que ese pues es el más común y ya de la parte de los que son sin hiperfunción tiroidea asocian como tal los que pueden llegar a presentar una ingesta excesiva de hormonas tiroideas que sea de forma accidental o una forma inducida y que muchas veces pues no lo pueden comentar, entonces se le buscan causas y causas sin saber qué se lo está provocando. Puede también estar asociado con fármacos, amiodarona, heparina, anfetaminas, antirretrovirales, anticuerpos monoclonales. Digamos que no es muy común en pediatría, pero es importante tenerlo en cuenta. Y puede también haber una sobrecarga de yodo, que es el efecto yodo base Down, que es más producido pues, en zonas deficientes de yodo. Entonces, lo que vamos a evaluar en ese hipertiroidismo, pues es que tenemos un TSH suprimido con una T4 libre, con una T3 elevada también, un bocio que puede ser difuso, pero que también puede estar asociada, ay, caray, puede estar asociada a, un momento, perdón, que puede estar también asociada a exoftalmos y a un mixedema pretibial que lo mencionaban como si fuera la triada más importante como tal de estos pacientes, pues sin obviamente descartar las otras manifestaciones clínicas que les decía.
Digamos que del hipertiroidismo pues no hay tanta información como los pacientes hipotiroideos, no existe tampoco un tratamiento que vaya a corregir puntualmente estas alteraciones autoinmunes en los que son pues iatrogenias, básicamente enfocar la causa y pues quitar esa suplencia que se está haciendo de más, pero en esas causas autoinmunes el objetivo va a ser como disminuir el exceso de esa producción como tal de la hormona tiroidea y lograr que el paciente entre en un rango de eutiroidismo. Entonces, tenemos los fármacos antitiroideos o tionamidas, que está el propiltiuracilo, metimazol y el carpimazol. ¿Qué van a hacer? Inhibir la síntesis como tal de la hormona tiroidea, inhibiendo el acoplamiento de esas yodotironinas, que era lo que veíamos al comienzo, es decir, no van a permitir que se forme ni la monoyodotironina ni la diyodotironina para que dé paso a la formación de T3 y de T4, y va a interferir también en las tres fases, sobre todo en la oxidación, para que no se una como tal ese yodo a la célula tiroidea y pues no se haga la formación. De estos, pues encontré que el que más se usaba acá en Colombia es el metimazol con una dosis de 0,5 a 1 miligramos kilogramo día, máximo 30 miligramos al día, que se debe dar una vez al día, pero en el inicio de darle el medicamento se puede dividir hasta pues cada 8, cada 12 horas. El otro es el propiltiouracilo, lo usan más en México, encontré, su dosis es de 5 a 10 miligramos por kilo, pero se prefiere evitar porque sí se ha encontrado que genera o se asocia con hepatitis y por eso es como, pues en prevención, ahorita vamos a ver que hay un caso especial en el que sí se prefiere usarlo porque este lo que va a hacer propiamente es inhibir la síntesis de T3 y T4, es decir, que actúa un poco más rápido, pero tiene mucho más efectos adversos, como les digo. Hay, digamos que dos como escalas, por decirlo así, de tratamiento o como dos líneas en las que se puede ir uno. Una es usando la levotiroxina, que básicamente es 1 a 2 microgramos por kilo día, es decir, la dosis como si ya fuera un adolescente, y se debe valorar o iniciar cuando ya tenemos de 6 a 12 semanas del tratamiento anterior explicado. Esto se puede evaluar o mantener más o menos por 2 años y se ha, digamos que encontrado que se puede tener menor número de recaídas, pero también pues menos controles médicos y menos paraclínicos a los cuales se tiene que someter el paciente. La otra línea es sin uso de levotiroxina, en donde haya pues una disminución progresiva como tal de las dosis del antitiroideo que estoy dando hasta que logre una T4 y una TSH que sea normal. Solamente pues digamos que se prefiere porque es una sola medicación, es una dosis mucho más baja y en lo que leí encontré que era el que más usaban porque se asociaba con un menor número de efectos secundarios a una dosis dependiente que pues presentaban estos pacientes. El pico máximo de respuesta lo vamos a ver, como lo decía ahorita el profe Bachi, de 4 a 6 semanas de haber iniciado el tratamiento, es decir, que en ese momento vamos a hacer nuestro control paraclínico y cuando vemos que el paciente lo evaluamos más o menos en 3 a 4 meses y persiste con la clínica y con una elevación de estos marcadores, aumentamos la dosis del medicamento como tal. Si ya vemos, ¿por qué no cambia? Ya, si ya vemos que mi paciente lo puedo llegar a considerar que es eutiroideo cuando tengo la TSH que está, el T4 que está normal, pero habitualmente no evaluamos la TSH porque se demora, digamos que menos la remisión de esa TSH, pero solamente con la T4 puedo hablar de que mi paciente está eutiroideo. Cuando ya me habla y cuando ya tiene una remisión total de 12 meses de haberle suspendido los medicamentos sin que presente recidivos una vez quitado el medicamento. O sea, lo evalúo, le quito todo y si me pasa más de un año estando en perfectas condiciones, haciéndole controles periódicos más o menos de 4 a 6 meses de las hormonas. Decía que solamente podías tomarte 4, como les decía, pero se puede pedir el perfil tiroideo completo. Hablas de que ya el paciente ha superado como tal la enfermedad. Digamos que los efectos secundarios pues, de estos medicamentos, lo que les decía, va a estar más asociado como la alteración de la función hepática por aumento leve de las transaminasas. Esto más en el priotiuracilo. Puede también tener asociado urticaria, artritis, náuseas y había que tener en cuenta pues que también podía presentar agranulocitosis en una menor tasa, digamos que en un menor porcentaje, pero pues que había que tenerlo principalmente en cuenta eso, pues porque hay muchos más raros, pero como los principales, esos. Y decía también que la peor tasa de remisión la podíamos ver en hombres, en pacientes con bocio grande,
en pacientes prepuberales con un índice de masa corporal mayor, o decir, pues sobrepeso, obesidad, oftalmopatías, recaídas previas y niveles elevados de T4 y de estos marcadores de inmunoglobulinas que persistieran a pesar del tratamiento, pues había que pensar que no iba a tener una adecuada tasa de respuesta y que teníamos que buscar como una segunda pues opción. Y de esa segunda opción pues tenemos dos. Una que es la cirugía, que podía ser una tiroidectomía total o parcial en pacientes sobre todo que tuvieran una oftalmoplegia grave, un bocio de gran tamaño o que fuera multinodular o nódulos autónomos de gran tamaño, pero que había que tener en cuenta que en los pacientes que se sometían a cirugía podían tener hipoparatiroidismo permanente o lesiones propias del nervio recurrente. Y la otra es por medio de yodo diarreactivo terapéutico o I-131, que es, por decir, la recurrencia, digamos que a fármacos y a la cirugía, pero estaba contraindicado propiamente en gestación y lactancia. No se veía, no sé, pues que promediar una gestación después de 6 meses de haber recibido el tratamiento con yodo. No se recomendaba en menores de 5 años. No encontré como tal la causa puntual pues de por qué no se debe administrar, pero en otros artículos lo asociaban más a la velocidad de crecimiento que podían tener estos pacientes y se debía evitar como tal en pacientes de 5 a 10 años una dosis que fuera mayor a 10 milicurios de este yodo. Evaluar siempre cómo está el tamaño de la glándula, es decir, controles periódicos de ecografías o gamografías y vigilar siempre los niveles de vitamina D en estos pacientes. En la crisis tiroidea, entonces tenemos que es poco frecuente, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta como una urgencia endocrinológica porque es potencialmente mortal. Se caracteriza por unas manifestaciones clínicas graves de esa tirotoxicosis que acabamos de ver, pero si tiene un reconocimiento y un manejo adecuado, pues podemos prevenir y disminuir esta mortalidad que se estima más o menos que puede ser del 20 a 30% y digamos que se calcula que de 1 a 2% de los casos de hipertiroidismo pueden llegar a presentar estas tormentas tiroideas. Pueden ser desencadenadas por eventos agudos como los que pues vemos acá que les menciono. Los más frecuentes siguen siendo las infecciones, pero también puede asociarse a procedimientos quirúrgicos, a pacientes con traumatismo, cetoacidosis diabética, tromboembolismo, y me pareció importante pues colocarlo del parto, sobre todo en esas adolescentes que son pues mamitas a temprana edad, tenerlo en cuenta. Otra de las causas principales era el uso irregular como tal de los medicamentos o la suspensión del paciente que ya notaba que tenía alguna mejoría y cortaba abruptamente los medicamentos sin ninguna indicación, también podía llegar a presentar estos pues como un evento agudo y generar la tormenta tiroidea. Entonces evalúan 3 hipótesis que pueden como explicar la aparición. La primera es el aumento como tal de la secreción de las hormonas tiroideas, acompañado de un aumento en la respuesta de las catecolaminas y una exacerbación a la respuesta celular de las hormonas tiroideas. Vemos que el nivel de T4 y T3 y la supresión de TSH no es distinta pues a lo que hablábamos de las tirotoxicosis que no son complicadas. Los signos y síntomas cardinales van a incluir los que les acabo de mencionar, pero como empeorados, por decirlo así. Entonces pueden tener fiebre, sudoración, una taquicardia que no es propiamente o proporcional a la fiebre que tiene el paciente, sino que son cifras muy elevadas, pacientes con fibrilación auricular, que puedan tener signos de falla cardíaca congestiva, que puedan tener alguna disfunción gastrointestinal, y entre esas pues mencionaban desde solo náuseas hasta los pacientes que podían estar ictéricos y alteraciones neurológicas del paciente que solamente podía pasar de una agitación o una hiperactividad a una como tal crisis de psicosis, confusión, convulsiones o coma. Por eso es que es como tan importante poderla diagnosticar a tiempo. El tratamiento, entonces, en la crisis se debe iniciar con beta bloqueadores, propanolol a una dosis de 0.5 a 2 miligramos kilogramo día cada 8 horas, y lo que decía es que lo debíamos colocar durante las primeras 2 semanas hasta que como tal se cumpliera un pico de acción de los fármacos antitiroideos que les había mencionado, pero que pues obviamente había que tener en cuenta que se debía evitar sí o sí en niños que tuvieran una insuficiencia cardíaca congestiva. El otro tratamiento es el bloqueo de liberación de hormonas tiroideas, y en este pues encontré que se podía hacer con solución yodo-yodurada o gotas de Lugol. No encontré una dosis exacta, no sé si me corrigen eso, por el peso,
pues no hay como un rango, sino es que una gota es igual a 8 miligramos de yodo y se da en la crisis del momento de 1 a 3 gotas cada 6 a 8 horas. Pues no lo encontré, como les digo, asociado a la edad, pero el efecto sí va a ser inmediato y resolutivo. Hablaba con Angie, que se fue a hacer su especial a México, y me decía que en lo que ella hizo de endocrino solamente vio en una oportunidad, estando acá en la Misericordia, de una paciente que estaba con un hipertiroidismo y venía como en una crisis solamente de agitación, que la mamá notaba que presentaba como esas crisis de ansiedad, pero casualmente se había asociado como con algo de ansiedad en la familia, pero luego la paciente empieza a presentar más agitación hasta que la lleva a crisis de psicosis, convulsión, y digamos que en el momento que llega a urgencias lo que le colocan es gotas de Lugol, y me dice que no habían pasado más de 10 minutos cuando la paciente ya había respondido como tal. Lo otro son los inhibidores de la síntesis de hormonas tiroideas. Está lo que les decía, el propiltiouracilo es el de elección, a pesar de que tiene tantas, pues digamos que efectos adversos, se prefiere porque este va a ser la inhibición propia a nivel de T3 y T4 a una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo día cada 8 horas, vía oral, rectal o nasogástrica, y una dosis que pueda ser como de mantenimiento de 0.5 a 1 cada 6 horas. Lo otro eran los inhibidores de conversión periférica de T4 a T3, que son pues los glucocorticoides, preferiblemente la dexametasona 0.1 miligramo kilo cada 4 horas. Y si ya el paciente no respondía a ninguna de estas y como el riesgo de mortalidad es tan alto, se podía pensar en hacer hemodiálisis, terapias de reemplazo renal, o que fueran simplemente intermitentes o continuos, o ya pensar en la plasmaféresis propiamente dicha. Y ya.